Nosotros lo que estuvimos haciendo es trabajando con primero en concepto de función, después función lineal y luego función cuadrática. Lo que vamos a ver ahora es una función en forma general, en realidad. No es ni lineal, no es ni cuadrática. La definición. Lo que es una función polinómica, una función genérica, cuya fórmula está dada por toda esta expresión que está acá. Ya sé, es fea, ¿no? Uno se asusta, uno ve toda esta expresión y dice, bueno, ¿qué es eso? Pasa en las clases presenciales también, cuando uno presenta esta fórmula, uno suele decir, bueno, veníamos con la lineal, con la cuadrática, queda medianamente amigable, pero vemos todo este choclazo que está acá y decimos, listo, acá se complica la situación. Sin embargo, acá se presenta como una definición, ¿sí? Esto es una definición general de lo que es la función polinómica. Así como a mí me dicen que la función lineal, su expresión genérica es y es igual a mx más b, o que la cuadrática es a por x al cuadrado más b por x más c, es general, acá pasa lo mismo. Acá lo que estamos haciendo es presentando lo que se conoce como la forma general de una función polinómica cualquiera. Y tengan en cuenta lo siguiente. Acá lo que me detalla a continuación es a qué hace referencia cada término. Fíjense lo siguiente. A sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub 2, a sub 1 y a sub 0, ¿qué quiénes son? Este número que está acá adelante, a sub n menos 1, a sub n menos 2, y acá están, ¿sí? A sub 1, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Son todos coeficientes, es decir, números reales, ¿sí? Todos esos valores de adelante de cada una de esas x puede tomar un número real, puede tomar como valor un número real, o sea, cualquier número. Esta línea punteada lo que hace referencia a que esta n va a seguir bajando, porque fíjense que lo que hace es ir bajando. Si yo acá tengo n, el siguiente término va a ser n-1, es decir, un número menor a este. Por eso cuando nosotros vemos la parte final, fíjense, este término de acá tiene a sub 2, ¿sí? Y el siguiente término tiene a sub 1, y el siguiente término tiene a sub 0. 2, 1, 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que n hace referencia a un número, como está escrito acá, un número entero no negativo. ¿Qué quiere decir que sea un número entero no negativo? Que en esa n, yo por ejemplo, no puedo poner el menos 2, por ejemplo. Porque si pusiera el menos 2, dejaría de ser una función polinómica. Para que quede clara esta expresión, pensémoslo así. Supónganse que yo tengo una función f de x en donde tengo 2x elevado al cubo menos 3x elevado 3x, a ver dónde me quedé, acá. 3x elevado a la menos 2, ¿sí? Esto es una función general. Fíjense que acá n vale 3, porque fíjense que n es la potencia de la x, ¿sí? Y acá tengo n es igual a menos 2, acá arriba. Esta expresión, esta función, así como se ve... Juan, está abierto el micrófono. Tengo que aceptar a alguien más. Ahí ya, ahí lo acepté. Esta expresión, así como se ve, no es una función polinómica. Porque la definición de función polinómica dice que esa n, o sea, esa potencia de cada una de las x, tiene que ser entera y no negativa. Es decir, tiene que ser entera y positiva. Puede ser 0, ¿sí? Por eso esta función, este ejemplo que vemos acá, no es una función polinómica. Vamos a escribirlo acá. No es función polinómica. Esto que quede muy claro, porque esto después se retoma más adelante y se va a ir preguntando. Esta expresión que está acá, ¿es una función polinómica? No. ¿Por qué no es una función polinómica? Porque una de las potencias de las x es un número negativo. De la misma manera también podemos asegurar que no es una función polinómica, por ejemplo, si la potencia fuera un medio.
¿Esto es una función polinómica? No, porque la definición dice que n, la potencia de la x, tiene que ser entero, ¿sí? Y no negativo. Las dos potencias en este caso son positivas. Cumple esta característica. Pero ¿qué pasa? También dice que tiene que ser entero. Y sin embargo, el 1/2 no es entero. La potencia de la x acá, que vale 1/2, no es entera. Por lo tanto, no es función polinómica. Eso como para más o menos entender la idea general de la definición de la función polinómica. De todas formas, lo que vamos a hacer ahora es algunos ejemplos, para que podamos ver esto con mayor claridad. Fíjense que acá la definición lo que aclara es que A0 se lo conoce como coeficiente constante o más conocido como término independiente. El término independiente es este número. Al final, fíjense que A0 es el único valor real que no tiene una x al cual multiplicar, ¿sí? Fíjense, este tiene x a la n, este tiene x a la n-1, y hasta el anteúltimo tiene x. ¿Por qué decimos que A0 no tiene x? Porque en realidad la potencia de esa x que está ahí, ¿qué potencia sería? Fíjense, si yo acá vengo como x elevado a la 2, x elevado a la 1, acá x elevado a la ¿cuánto sería? Sería x... Los 0. Exactamente, x elevado a la 0. Esto sería acá x elevado a la 0. Que nosotros sabemos que x elevado a la 0, o un número cualquiera elevado a la 0 es 1. Entonces, como todo esto es 1, directamente no se agrega. Acá me aclara que A sub n es el coeficiente de mayor grado. ¿A qué hace referencia con el coeficiente de mayor grado? Fíjense que si yo, por ejemplo, acá pongo un 5, acá arriba en la n, ¿no? En la n está pequeñita. No puedo agarrar. Ahí está. Si acá pongo un 5, el siguiente grado sería 4, porque sería 5 menos 1. El siguiente grado sería 3, porque sería 5 menos 2. Así hasta llegar al x0, ¿no? A ese coeficiente, o sea, a ese número que está multiplicando a la x de mayor grado, se lo llama coeficiente principal. Y al término entero, ¿sí? Con la x de mayor grado, se lo conoce como término principal. Acá algo muy particular que hay que acordarse siempre, y son comportamientos de la función que tenemos que tener en cuenta. Después, más adelante, ¿sí? Va a ser muy importante esta parte, que se aclara que el dominio de la función siempre son todos los reales. El dominio de cualquier función polinómica siempre son todos los reales. Entonces no necesito hacer un análisis muy exhaustivo del dominio. Lo que sí puede llegar a cambiar un poco es el tema de la imagen. Pero en estos casos en particulares no los vamos a analizar. Al menos no por ahora. Eso se estudia con mayor profundidad en segundo. Ahora sí. Fíjense, vamos a aplicar la definición, porque esto a veces uno, malo, como profesor que es, ¿no? Malo, pide, bueno, a ver, escriba la función polinómica de grado 2, por ejemplo. ¿A qué hace referencia a pedir que la función polinómica sea de grado 2? Que la n de mayor potencia, ¿sí? Sea el 2. Entonces, venga, acá escribimos, bueno, a ver, ¿qué pasa si n es igual a 2? Fíjense, vamos a copiar esta fórmula de acá, ¿sí? Y vamos a ir armándola. Vamos a copiar y vamos a ir armándola. Ahí está. Vamos a sacarle este color. Entonces, fíjense que si a mí me piden armar la expresión, ¿sí? El desarrollo de la función polinómica si n es igual a 2, ¿qué quiere decir? Que este primer coeficiente va a ser el coeficiente con a sub 2. Y que la x de mayor potencia va a tener el 2. Por lo tanto, si esto es a sub 2 por x al cuadrado, el siguiente término va a ser a sub n menos 1. Y como dijimos que n era 2,
acá simplemente lo que me va a quedar es el 1. ¿Por qué? Porque al decirme que tiene que ser n menos 1, me está dando a entender que tiene que ser 2 menos 1 en este caso en particular. Recuerden que cuando yo le doy un valor n a la potencia, al grado de la función polinómica, yo tengo que ir bajando hasta que llego al término a sub 0. Es decir, fíjense que si yo quiero, yo puedo borrar todo esto que está acá, ¿sí? Vamos a borrar esto que está acá, y directamente ya tengo armada la expresión de la función polinómica de grado 2, ¿sí? Porque fíjense que si n es 2, la x de mayor grado es x a la 2. Y después tiene que ir bajando. Si esto es x a la 2, el siguiente es x a la 1, y como mencionamos anteriormente, el siguiente es x a la 0. De la misma manera, ¿qué pasa si a mí me piden expresar la función polinómica en el caso que n sea igual a 1? ¿Cómo quedaría la expresión genérica de esa función polinómica? Simplemente me quedaría esta parte. Recuerden que para empezar a escribir la función polinómica, la primer x tiene que ser el grado mayor que a mí me están pidiendo. Acá me están pidiendo que la función polinómica sea con n igual 1. Entonces yo después tengo que ir bajando. A sub 1 por x a la 1. Y ya el siguiente es a sub 0 por, vamos a escribirlo, x a la 0, que como dijimos, x a la 0 no es otra cosa que 1. Y hacer a sub 0 por 1 es a sub 0. Recuerden que un número multiplicado 1 sigue siendo el mismo número. Con ese criterio, entonces, ¿quién sería ¿quién sería la función polinómica cuando n es igual a 0? ¿Cómo quedaría expresada? A sub 0. Exactamente. Simplemente a sub 0. ¿Sí? Y si pensamos en la función polinómica, la función general de la polinómica de grado 3 y de grado 4. La de grado 3, recuerden que yo empiezo con el coeficiente principal, que en este caso sería a sub 4. Y lo tengo que multiplicar por x elevado a la 4. ¿Sí? No, a la 3, estaba en el siguiente. A la 3, ahí está. A la 3. ¿Por qué? Porque la n de mayor grado es la que me indica acá. Me está diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es la expresión general de la función polinómica de grado 3? Bueno, empiezo con a sub 3 por x3. Y de ahí voy bajando. ¿Por qué? Porque el siguiente término sería a sub 2. ¿Dónde se fue el curso? Ahí está. A sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x, ¿sí? Más a sub 0. La expresión de la función polinómica de grado 3. Y con el mismo criterio, ¿cómo quedaría expresada la función polinómica de grado 4? Porque recuerden que la n, la x de mayor potencia, a mí me define el grado de la función polinómica. Y si me determinan que exprese la forma general de una función polinómica de grado 4, me están dando a entender que la x de mayor potencia es 4. Con ese criterio, ¿cómo quedaría armada la función polinómica de grado 4? ¿Cuál sería el primer término general de la función polinómica de grado 4? A sub 4 a la 4. Exactamente. A sub 4, ¿sí? Por x a la 4, ¿sí? Por x elevado a la 4. Este es el término general. Y como sabemos que todo lo demás después va a ir restando un valor, toda la expresión que sigue es la del polinomio de grado 3. ¿Sí? Entonces, de esta manera lo que hacemos es definir la fórmula general. Por eso, repito, uno ve todo esto así, con tanta letra, y se asusta. Y sin embargo es una generalidad. Es para que yo entienda que a la función polinómica la puedo expresar según el valor de n que a mí me piden. Y acá vamos a ir a algo
bastante importante, que es lo siguiente. Veamos así. Fíjense qué pasa si la función polinómica, en este caso, es de grado 0, o sea, de n igual 0. La expresión polinómica está dada como f de x igual a sub 0. Que si yo lo reescribo de otra manera, la puedo escribir como la función y es igual a c, en donde c, vamos a escribirlo así, en donde c pertenece a los números reales. A ver si tengo un pertenece acá. Sí, pertenece. Ahí está. A ver, ¿dónde está esa maldita? Ah, ya me acordé. Era ahí, listo. Donde c pertenece a todos los números reales. Que eso no es otra cosa que la función constante. Es lo que nosotros conocemos como la función constante. Fíjense, por ejemplo acá, si n es de grado, si n es 1, ¿no? Si la función polinómica es de grado 1. Como vimos anteriormente, su expresión polinómica es de esta manera. F de x es igual a sub 1 por x más a sub 0. Pero si nosotros en vez de usar a sub 1, usamos la m, y en vez de usar a sub 0, usamos b, fíjense que lo que me queda expresado en este caso es lo que conocemos como la función lineal. Y es igual a m de x más b. De la misma forma, pasa con la función polinómica de grado 2. Porque si a sub 2, bueno, lo reescribimos como a sub 1 lo reescribimos como b, y a sub 0 lo reescribimos como c, ¿sí? ¿Por qué? Porque a, b y c son números reales. A sub 2, a sub 1 y a sub 0 también son números reales. Fíjense que lo que a mí me queda expresado no es otra cosa que la función cuadrática. Si la vamos a resaltar. ¿Qué quiero decir con esto? La función lineal, la función constante y la función cuadrática son funciones polinómicas. Es decir, que para mí la expresión función polinómica no es nueva, porque ya la vengo trabajando. La vengo trabajando con la función lineal, cuando vemos función constante, cuando trabajamos con la cuadrática, ya estamos trabajando con funciones polinómicas. Funciones polinómicas que, si se detienen a observar la definición, cumple con todo, tanto la lineal como la cuadrática. Entonces, ¿por qué trabajamos primero la función lineal, después la función cuadrática, ¿sí? Y de la nada decimos, bueno, vamos a trabajar con funciones polinómicas. Repito, ya venimos trabajando con funciones polinómicas. Pero ¿qué pasa? Les voy a compartir un GeoGebra, ¿sí? En donde van a entender por qué dejamos de... por qué separamos y por qué empezamos a trabajar primero con la función constante, lineal y cuadrática, y recién después nos metemos de lleno a las polinómicas. Acá me dicen que ya están viendo el GeoGebra, ¿no? Quiero que observen lo siguiente. A ver. Esto tendría que cambiar. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Fíjense, vamos a agrandar esto. Ahí está, porque se ve ahí. Fíjense lo que pasa acá. Este 0, este 0, este 0 y este 1 representa a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Si todos los anteriores valen 0, no me queda otra cosa que la función constante. Función constante que, como sabemos, es una recta. Y fíjense qué pasa si va cambiando el valor de la constante. La función sube y baja, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, lo único que se modifica es en donde está ubicada. Si la función constante vale 2, tenemos una línea horizontal en 2,
Si la función constante vale 3, tenemos una cinta horizontal, tenemos una recta horizontal en 3, ¿sí? Función constante. ¿Por qué? Fíjense que si los otros valen 0, directamente esto no está, y a mí me queda y es igual a 3. Función polinómica, pero en este caso, que su único coeficiente es el constante. Ahora, ¿qué pasa? Si los dos primeros valen 0 y el otro empieza a cambiar, como dijimos, la función polinómica de grado 1 es una función lineal. Fíjense lo siguiente. ¿Sí? Fíjense, cambiamos el valor de a sub 1, que como mencionamos anteriormente se representaría como m, y si sigo variando esos dos valores, ¿sí? No pasa mucho. O sea, ¿a qué me refiero que no pasa mucho? Yo modifico esos dos valores, tanto el m como el b, y esa función lineal no deja de ser una función lineal. Fíjense que siempre se marca como una recta de pendiente positiva o pendiente negativa, no importa, pero pase lo que pase, esa función no deja de ser una línea recta. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Por esto que les comento que primero se trabaja con lineal, después se trabaja con cuadrática, que cuando uno ve función polinómica, a uno se le aclara que tanto la lineal como la cuadrática también son polinómicas. Pero la cuestión es ¿por qué la trabajo aparte? ¿Por qué la trabajo de manera distinta? Miren si yo le agrego un valor a b, ¿no? Sabemos que si a sub 2, o sea, el término a de la función cuadrática, es distinto de 0, ¿qué voy a tener? Una parábola, ¿ven? Lo que pasa, yo tengo la cuadrática. Y fíjense que no importa cómo vayan cambiando los números a, b y c de la función cuadrática, esto no deja de ser una parábola. Puede ser una parábola más grande, una más chica, pero no deja de ser una u. Es decir, cuando nosotros tenemos una función constante, siempre es una línea recta. Cuando tenemos una función lineal, siempre es una línea recta. Cuando tenemos una función cuadrática, siempre es una parábola, siempre es una u. Esto sería la u o esta del otro lado, ¿no? Cuando a sería negativo. Eso lo sabemos porque se estuvo trabajando. Pero fíjense qué pasa si empiezo a trabajar con una función polinómica de grado 3. Es decir, una función en la cual el coeficiente del x de grado 3 cambia. Yo tengo un valor puntual. Primero, vamos a ponerle el 1, ¿no? Vamos a ponerle el 1. Ahí está. Fíjense, tengo una curva. Es más, vamos a ir a una expresión bastante fácil. Vamos a poner que todos valgan 0. Que todos valgan 0. Y esa es la función cúbica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí fíjense que lo que tengo es y es igual a x al cubo. Porque estos no estarían porque valen 0. O sea que con ese criterio lo que puede pasar es, bueno, si la función lineal es una línea recta, igual que la constante. Si la cuadrática es una u, ¿sí? De concavidad positiva o concavidad negativa, parecería que la cúbica siempre es, vamos a decirle una S, no es una S exactamente, pero podríamos decir que es una S. Recuerden que cuando yo modificaba cualquier valor de la fórmula general de la lineal y de la cuadrática, no dejaban de ser ni una línea recta, ni una parábola. Pero en cambio, cuando yo modifico todos los valores de una función cúbica, no puedo establecer que siempre tiene una misma forma. ¿Ven? No puedo establecer que siempre tiene la misma forma. No lo sé, no lo puedo. O sea, no tiene una curva que es particular de la función cúbica. No es una parábola siempre como es la cuadrática, ni es una recta como es la función lineal. Por eso, uno primero trabaja lineal y cuadrática para entrar en el concepto de función y ya después empieza a generalizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá que vayan cambiando los valores tanto de A, de B, de C y en este caso de D, la función cúbica no tiene una forma puntual, ¿ven? Miren ahí.
Parecería una recta, pero no es, porque de alguna forma está curvada. Entonces no tiene siempre la misma expresión. Miren acá cómo se va moviendo, ¿sí? Por eso, a partir de la función polinómica de grado 3, se trabaja completamente distinta, porque yo no tengo un gráfico. ¿A qué refiero con esto? Yo pienso en la función, me dicen función cuadrática, yo automáticamente pienso en la u. Yo pienso en la función lineal. Automáticamente pienso en la lineal, en la recta. En cambio, con la cúbica no puedo hacer eso. Tengo que hacer otra clase de análisis para poder realizar el gráfico de esta función. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, dejo de compartir esto y volvamos al Word. Volvamos al Word. Por eso digo que lo más importante en esta clase de hoy es entender cómo cambia la matemática completamente en este tipo de funciones. Este archivo que yo les estoy compartiendo acá, el Word, yo se los voy a subir. Apenas termine la clase, los voy a subir. Porque fíjense que acá aparece, bueno, la función constante, la función lineal, en donde me muestran que siempre son rectas, la función cuadrática, en donde siempre me muestra que son parábolas, y después, acá me hace la pequeña aclaración, ¿sí? Cuando la función polinómica es de grado mayor a 2, no se puede establecer la forma, ahora esto no se puede establecer qué forma va a tener la función genérica. Después la regla está redactado medio raro. Pero fíjense acá, porque repito, esto yo se los aclaro para que después ustedes lo lean y recuerden, ¿no? Como se mencionó, los polinomios de grado 0 y 1 son rectas, o sea, la constante y la lineal. Y el polinomio de grado 2 son parábolas, o sea que eso a mí se me viene a la cabeza automáticamente cuando lo estoy trabajando. Pero ¿qué pasa? Mientras más elevado sea el grado del polinomio, más complicado va a ser definir la gráfica, definir cómo va a ser el gráfico de esa función. Entonces, lo que vamos a hacer es recurrir, o para empezar, vamos a analizar qué es lo que pasa con una función en el cual simplemente tengo y es igual a x a la n, nada más. A ver, ¿qué pasa cuando solo tengo la función polinómica de grado n? Es la función, la expresión más básica de la expresión polinómica. Como para acercarnos a decir, bueno, la gráfica puede ser de esta forma. Esperen que estoy abriendo otro GeoGebra que vamos a utilizar. Y no, esto acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a empezar con la forma más básica de la función polinómica. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, vamos a escribirlo acá. Yo puedo tener una expresión y es igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x menos 4. ¿Sí? Toda esta es una expresión polinómica, es una función polinómica ¿de qué grado? De grado 3, porque recuerden que el grado se establece con la n de mayor valor, o sea, la x de mayor grado. Entonces, esta es una función polinómica de grado 3. Pero para llegar a poder representar esta función en donde está completa porque tiene la x de grado 3, de grado 2, de grado 1 y de grado 0. Lo primero que vamos a hacer, o al menos el día de hoy, como les comenté, es una clase bastante tranquila, es más, no sé si nos vamos a terminar antes de las 8. Vamos a empezar con la expresión más básica de una función polinómica, que es x igual n, ¿sí? Recuerden que n puede ser cualquier entero, entonces puedo tener x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3. Y para empezar a entender este comportamiento de esta función polinómica base, a esta función se le llama función polinómica base, ¿sí? Porque es la que genera todas las demás. Les voy a compartir otra vez el GeoGebra. Y fíjense en lo siguiente. Acá yo tengo y es igual a x. Como vemos, es una función lineal.
¿sí? Es una función lineal, es una recta. Como ya habíamos mencionado, esta función es una función polinómica de grado 1. ¿Por qué? Porque acá tengo x elevado a la 1. Si yo hago x elevado a la 0, a mí lo que me va a dar es la función constante 0. Entonces se me va a marcar todo el eje x. Pero a mí lo que me importa es que ustedes entiendan el comportamiento de esta función normal, esta función genérica simple, ¿sí? Fíjense que cuando yo veo la función polinómica de grado 2, ¿sí? La función polinómica de grado 2 es una cuadrática. ¿Qué quiere decir? Que x elevado al cuadrado tendría que ser la parábola. Y fíjense lo que pasa acá, ¿ven? Me queda que y igual a x al cuadrado es esta parábola. Recuerden que estamos trabajando solamente con esta función base. Fíjense qué pasa con la función polinómica base de y igual x al cubo. Es una función polinómica de grado 3, pero en la cual solamente tengo x elevado a la 3. No tengo todos los otros términos, ¿sí? Miren qué pasa con x y x elevado a la 4. Podríamos decir que es una parábola también, ¿sí? No exactamente, pero es una u. Es parecido. Fíjense qué pasa con cuando es x a la 5. ¿Sí? X a la 5. Veamos qué pasa con x a la 6. ¿Sí? X a la 6. Recuerden que estamos trabajando con la función polinómica base de x elevado a la n. Nada más, todos los otros términos no los vamos a usar. Fíjense, x a la 7, x a la 8, x a la 9, x a la 10, x a la 11, x a la 12. ¿Sí? Fíjense con el comportamiento de la función base. ¿Pueden determinar algún patrón, alguna clase de relación con las funciones base, las funciones polinómicas? Vamos a hacer esto. ¿Sí? Fíjense cómo van cambiando. ¿Hay alguna clase de relación, hay alguna clase de conclusión que uno podría sacar en estos casos? Fíjense cómo van cambiando las potencias de las x, ¿sí? Ahí está. Repito, es la función polinómica base. La conclusión que sacamos acá es que fíjense que la cuadrática es una u, y si yo paso a una cúbica, es como una S. Vamos a llamarle tipo una S, ¿sí? Si yo paso a la x elevado a la 4, ¿a qué se parece esa x elevado a la 4? A una cuadrática. También se parece a una Una cuadrática. cuadrática. Y cuando voy a una x elevado a la 5, se parece a la cúbica. Cuando voy a la x elevado a la 6, otra vez se parece. Acá me hacen un comentario en el chat y me dicen que si son impares, claro, no, es al revés. Si son pares, es una parábola, ¿sí? Pero está perfecta la apreciación. Fíjense que si son pares, se parecen a la cuadrática, y si son impares, se parecen a la S. La única diferencia que va a ir pasando es que, fíjense, vamos a acercarnos acá, al centro. Va a ir cambiando la forma en la que se aproxima al cero. ¿Por qué? Porque en la cuadrática sube de una manera. En la cúbica, la S está marcada de esta manera. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tengo x a la cuarta, fíjense que es una parábola, pero está muchísimo más pegada al cero. Es decir, fíjense, miren, la cuadrática y la cuarta. La cuadrática y la cuarta. Si bien todos podríamos apreciar que es un gráfico parecido, la diferencia radica en que cada vez que yo me voy hacia el infinito, ¿sí? Si tomo valores más grandes de esa n, lo que va a pasar es que queda la curva más pegada al eje X. ¿Sí? Fíjense, si yo estoy a la 2, no está tan pegada en eje X, pero si estoy a la 4, está más pegada. Es más, si me voy a la 18, uy, me pasé. Fíjense que está recontra pegada.
¿sí? Entonces la única diferencia es eso. A medida que yo me vaya acercando al infinito, esto se va a ir pegando más al eje X, o sea, va a tardar más en empezar a crecer. Y lo mismo pasa con las de coeficiente, con las de potencia impar. Fíjense acá, está cerca del 0, sí, y pasa por el 0. Pero si yo le doy una potencia impar más grande, está más cerca de 0 todavía. Se acerca muchísimo más. Entonces ya sabemos que hay una relación, por más que al principio no se pueda ver, que por más que no se pueda ver, hay como una cierta intuición respecto de las funciones polinómicas. En este caso es la función polinómica genérica x a la n, que es la que vamos a trabajar hoy, la que vamos a ver ahora. Acá otra vez, como yo les voy a subir este archivo, les agregué esta pequeña apreciación que acabamos de hacer, ¿sí? Fíjense que acá dice que cuando n es impar, la gráfica de i a la n tiene una forma general parecida a la de x al cubo. O sea que la fórmula base de todas es la x al cubo. Todas van a tener lo mismo, ¿ven? Todas van a tener la misma forma. A la 3, a la 5, ¿sí? Entonces la fórmula base es x al cubo. Después todas van a tener la misma forma, las que son impares, ¿no? Y cuando n es par, la función genérica i a la n tiene más o menos, ¿sí? Más o menos, no es exactamente igual, a la forma a una forma de u, que corresponde a i igual a x al cuadrado. Hasta acá estamos con esto. Esto es solamente la introducción de la función polinómica. Recuerden que hoy solamente vamos a trabajar con la forma base, la forma básica, la más básica de las funciones polinómicas, que es x a la n. ¿Hasta acá se entiende más o menos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Entonces, ahora lo que vamos a pasar a hacer ahora sí empezar a graficar y otra vez obtener esos valores extraños que a mí me piden, que son la ordenada y la raíz. Pero para poder graficar estas funciones base, ¿sí? Y llevarla a una expresión un poco más grande, un poco más genérica, vamos a recordar, esto se da en secundaria, pero no sé si a todos se los dan, esto sí teóricamente debe verse, pero que se conocen como las transformaciones, ¿sí? Las transformaciones de monomios. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense lo siguiente. Vamos a graficar lo que se conoce como i igual a menos x al cubo. Repito, la clase de hoy es re tranqui, así que va a terminar bastante temprano, porque no hay mucho para ver, no quiero llenarlos de contenido, porque mi idea es que función polinómica la trabajemos hoy y las próximas 2 clases, y después activarle la evaluación otra vez, una evaluación con esto que es bastante fácil, y ya es lo último que vamos a hacer antes del receso, supongo. Ya después del receso, vamos a ver si ya funciones un poco más complicadas. Entonces piensen lo siguiente. Yo tengo la función, yo quiero graficar, ¿sí? Fíjense, trazar las gráficas de la función, vamos a tomar esta primero, y igual menos x al cubo. Entonces, ¿qué se me tiene que venir a mí a la cabeza? ¿Cuál es la forma de la función base que sería x al cubo? A mí acá me están pidiendo menos x al cubo, pero a mí lo primero que se me tiene que venir a la cabeza es qué pasa con la función, con la gráfica de x al cubo. Entonces, en mi cabeza está que la expresión de la función x al cubo es esta que está acá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo menos x al cubo, fíjense, recuerden que yo acá tengo la gráfica, ¿no? Y acá me dice que para el 1 se relaciona con el 1. Y para el menos 1 se relaciona con el menos 1. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo hago una tabla de valores y acá pongo el 0, 0 al cubo es 0. Si yo pongo el 1, 1 al cubo es 1. Entonces este punto va a pertenecer a la función. Pero agarro un lapicito. ¿Sí? Fíjense, si yo pongo un 1 acá, me da 1 al cubo es 1. Entonces este punto pertenece a la función. Si yo pongo un menos 1 acá, todos sabemos que
menos 1 al cubo es menos 1. ¿Por qué es menos 1? Por la regla de signos. Una base negativa a un exponente impar siempre me da negativo. Entonces fíjense que el menos 1, que está acá, se relaciona con el menos 1. Entonces automáticamente yo a la función y igual x al cubo sé que tiene esta forma así. Ahora, a mí me están diciendo que piense en la expresión y menos x al cubo. ¿Qué va a pasar con todos estos valores de la función general si yo le agrego un menos acá abajo, acá adelante? ¿Qué es lo que va a pasar con todas las imágenes de la función? ¿Qué es lo que va a hacer ese menos con todas las imágenes de la función base? A ver si alguien se da cuenta. Va a cambiar la forma. Va a cambiar el signo de todos esos resultados. ¿Sí? O sea, fíjense que si la función base me da como resultado 1, ¿qué me va a hacer ese menos 1? Cambiar a ese 1 por menos 1. ¿Sí? Si la función base a mí me da menos 1 en este punto, ¿qué va a hacer este menos de la función modificada? Va a pasar a ser el 1. Entonces fíjense que lo que va a pasar es que la función va a ser esto así. O sea, lo único que me va a hacer ese menos de ahí adelante es invertir la función. ¿Por qué? Porque a todos los valores los va a dar vuelta. Fíjense que la imagen de este valor, que es positivo para la función base, cuando yo le agregue ese negativo ahí, lo único que va a hacer es darlo vuelta. Entonces va a ser este otro punto. Lo mismo va a hacer con este. Al ser este positivo, ese menos de ahí adelante lo va a hacer negativo. Entonces, aunque yo no lo quiera, ¿sí? Lo que está haciendo todo ese menos de ahí adelante es cambiarme el signo de todos los resultados de la función base. Entonces, si esto es 1 positivo, al cambiarle el signo me va a dar 1 negativo. Si esto acá es 1 negativo, ese menos me va a cambiar el signo de todos los valores. Entonces, es esto que digo, si acá me da 2 positivo, esta función acá me va a cambiar a 2 negativo. Si esto es 3 positivo, esta función acá me va a cambiar a 3 negativo. O sea, ese menos de ahí adelante, lo único que va a hacer es cambiarle el signo, claro. Por eso yo puedo trazar la gráfica sin hacer una tabla de valores, porque lo único que sé es que a la función base se la va a invertir, porque ese menos lo que hace, ¿sí? Es dar la vuelta. Ese le cambia el valor a todas las expresiones. Esto que les acabo de decir está acá, ¿sí? Fíjense, la función y igual menos x es la negativa de y igual x al cubo, ¿sí? Es decir, que si al ser la negativa, todos los valores cambian de signo. El 1 pasa a ser menos 1, el menos 1 pasa a ser 1, ¿sí? Las imágenes, recuerden que hablamos de la imagen de la función. ¿Ven? Esto está todo escrito acá. Esto indica que cada uno de los valores de la función y igual x al cubo cambian de signo. Y el gráfico quedaría de esta forma, que es el que acabamos de hacer. Es decir que, basándome en la función base, y igual a x al cubo, teniendo en cuenta simplemente que a todo se le cambia el signo, puedo hacer el gráfico de la función menos x al cubo, que sigue siendo una función polinómica de grado 3. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con esto. Fíjense, acá uno lo ve y dice, bueno, ¿es una función polinómica? Sí, es una función polinómica de grado 4. Fíjense. ¿Por qué? Porque esto es un polinomio y está elevado a una potencia positiva y entera. Es una función polinómica. Ahora, el tema está en el siguiente. Yo me tengo que basar en la función base. ¿Cuál sería la función base
para esta función polinómica. ¿Cuál sería la función base? Recuerden que las funciones base son y igual x a la n. En este caso, ¿cuál sería? Y igual x a la cuánto. A la cuarta. A la cuarta. ¿Y nosotros qué conocemos de la función y igual x a la cuarta? Que es parecida a una u. ¿Se entiende eso? Solo que más pegada al cero. Por eso le digo que lo importante es reconocer estas expresiones genéricas. Fíjense que si yo sé que esto es x a la 3, yo sé que x a la 5 va a ser parecida, solo que más pegada al 0. Fíjense que el 1 y el menos 1 lo tiene igual, solo que es más pegada al 0. Y acá con x a la cuarta va a ser lo mismo. Fíjense, tengo el menos 1 y el 1 acá, en la cuadrática. Y en la cuarta también, el menos 1 y el 1. La única diferencia es que la curva está más pegada al 0. Tiene valores mucho más pequeños. Entonces, yo conozco o recuerdo la función base, que es esta que está acá. Entonces, lo que voy a hacer es, listo, yo acá tengo x menos 2 a la cuarta, listo, la función base es x a la cuarta. En el ejemplo anterior, en menos x al cubo, lo que hacía ese menos de ahí adelante era cambiar el signo de todos los resultados. En esta expresión, lo único que va a pasar es que el x, los valores de x, se van a mover 2 posiciones. A la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Estos se llaman corrimientos de funciones, ¿sí? Una cosa es que el número esté sumando o restando adentro del paréntesis, y otra cosa es que el número esté sumando o restando afuera del paréntesis. Cuando está dentro del paréntesis se dice que la función tiene un corrimiento en forma horizontal. Es decir, pensémoslo así. Pensémoslo así. A ver, esperen que abra un cuadro de texto. Agrando esto. Y vamos a hacerlo así. ¿Dónde está? Acá. Pensémoslo así, vamos a hacerlo acá. Acá fácil. Supónganse que a mí me piden calcular. Supónganse que yo tengo f de x es igual a x a la cuarta. ¿No? Si a mí me piden calcular f de 1, lo que tengo que hacer es 1 elevado a la cuarta, ¿sí? Que no es otra cosa que 1. Pero en este caso la imagen no me interesa, ¿no? Ahora, si yo tengo esta otra función que tenemos acá, que es f de x igual x menos 2 elevado a la cuarta, y me piden calcular f de 1, ¿sí? Fíjense que a mí adentro del paréntesis me quedaría menos 1. Todo eso elevado a la cuarta. Que otra vez, a mí me va a dar 1 eso. A mí eso me va a dar 1. Pero fíjense que la diferencia entre lo que me queda acá adentro y lo que me quedaría acá adentro es de 2 unidades. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo trazo una recta, bueno, casi es una recta, y acá está el 0. Yo para la primera función, para la función base, acá tenía el 1. Pero para esta nueva función voy a tener que usar el menos 1. Entonces, ¿cuántos lugares hay entre el valor original en la función base y el valor nuevo en la función modificada? 2 lugares. Entonces, sé que esto les va a parecer raro, pero fíjense que yo en el primero, en el 1,
y en el segundo en el -1. Es decir, que me corrí 2 lugares a la izquierda. Pero por una cuestión del concepto de raíz, en realidad, cuando el número está adentro del paréntesis, lo que indica es cuántos números me muevo a la derecha respecto de la función base. Repito, esto lo van a ver ahora en el dibujo. Fíjense lo que pasa acá. Acá está. Miren, la gráfica de y igual x menos a la cuarta tiene la misma forma que la función base y igual x a la cuarta. Solo que para cada valor de x ubicado en la función original, en la nueva gráfica se interpreta como que se corren 2 posiciones a la derecha. Fíjense que, como les comenté antes, la función base era esta misma curva, pero estaba en el centro, estaba en el origen de coordenadas. Ahora, ¿qué es lo que hice? A toda esta misma curva que estaba acá, la voy a dibujar. A toda esta misma curva que estaba acá, la corrí 2 veces. ¿Por qué? Porque fíjense que el punto de la función original estaba acá, en 1. Si yo, como yo tengo el -2, porque acá se utiliza como un cambio de signo, ¿no? Quiere decir que a este punto de la curva original lo voy a mover 2 lugares a la derecha. 1, 2. Entonces iría acá. Entonces iría acá. A este punto de la curva original que vale 0, lo movería 2 lugares a la derecha. O sea, 1, 2. El punto quedaría acá. Y lo mismo pasa con el -1. Si yo tengo el -1 acá, el -1 de x, porque recuerden que cuando está adentro del paréntesis, el corrimiento lo hace respecto de x. Si yo estoy acá en -1, si me muevo 2 a la derecha, hago 1, 2, y me va a quedar el otro punto acá. Como yo ya sé qué forma tiene la curva, con estos 3 puntos, a mí me alcanza para hacer la misma gráfica que la original. Solamente va a estar corrida 2 lugares a la derecha. Hasta acá estamos, más o menos. Falta un ejemplo más. Y después vamos a ver si hacemos un... Acá está. No, me quedo acá. Falta un ejemplo más y después vamos a ver si hacemos algunos ejemplos puntuales. ¿Qué pasa? Ahora tengo que ver qué hago con todo esto. Con -2, x a la quinta. Más 4. Quiero que observen lo siguiente. Vamos a ir... Les voy a compartir un GeoGebra. Esperen que lo abro porque lo tengo guardado en otro lado. Y vamos a trabajar solamente con la función cúbica. Con la función cúbica. Esta es la función cúbica, la original. Porque esto que vamos a analizar se hace para cualquier otra. A ver, esperen. Que no se las compartí, ¿no? Así. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Están viendo el GeoGebra? Sí. Sí. Fíjense que esta es la función cúbica. Es la que tenemos acá, ¿no? X al cubo. Este 1 acá adelante no influye mucho, por ahora no lo vamos a modificar. Pero fíjense qué pasa si yo acá dentro del paréntesis agrego algún número. Por ejemplo, le agrego el -2. No, ahí está. Fíjense, pongo -2. Vamos a agrandar este objeto para que se vea bien. Ahí está. Fíjense, ¿qué pasó? La función cúbica base se movió 2 lugares. ¿Por qué? Porque le agregué un 2 adentro del paréntesis. Fíjense que le agregué un -2, porque en realidad lo que me está indicando es que lo que está cambiando es la raíz. Ahora con este tercer ejemplo lo que vamos a hacer es eso, vamos a modificar todo esto. Pero ¿qué pasa? En el ejemplo que estamos por ver, dice 2x a la quinta más 4. ¿Qué quiere decir? Fíjense que el 4 está afuera del paréntesis, afuera de la potencia. Fíjense que si yo le sumo un 1, vamos a la función base mejor primero. Volvamos a la función base.
Ahí está. Fíjense, ¿qué pasa si yo, en vez de sumarle o restarle un número acá adentro, se lo sumo o se lo resto ahí afuera? Fíjense, le sumo 2. ¿Qué pasó con la función base? Subió todo 2 lugares. Es decir, todos los puntos que estaban en 0 se fueron hasta 2, el punto que estaba en 1 se fue hasta 3, y el punto que estaba en -1 se fue hasta 1. O sea, toda la función subió 2 lugares. ¿Por qué? Porque le sumé 2 afuera del paréntesis. Si yo le resto 2, o le resto 3, vamos a hacerlo así, le resto 3, ¿qué va a pasar? Toda la función base baja 3 lugares. 3.1 tenía. Ahí está, 3, ¿sí? Entonces vamos de nuevo. Una cosa es si yo le sumo o le resto adentro del paréntesis. Fíjense cómo se mueve de derecha a izquierda. Tengan en cuenta, por favor, el número. Cuando adentro del paréntesis es negativo, se mueve hacia la derecha. Y cuando adentro del paréntesis es positivo, se mueve a la izquierda. Fíjense, ¿ven? Tengo positivo porque se interpreta como el valor de la raíz, por eso se mueve. Recuerden que en la expresión factorizada de la cuadrática, ustedes ubicaban la raíz cambiada de signo. Tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora. Y si yo le sumo o le resto, afuera del paréntesis, fíjense, la función sube o baja. Y acá sí coincide con el signo. Si yo le resto 1, toda la función entera baja 1. Si yo le sumo 2, le sumo 3, toda la función entera sube 3. Recuerden que esto de entender qué pasa si yo sumo o resto adentro o afuera del paréntesis. Ahí se va a modificar toda la expresión. ¿Se entendió este pequeño detalle? Igual esto va a estar en una fórmula al final del apunte, ¿eh? ¿Pero se entendió? ¿Hasta acá estamos? Hasta acá sí. Bueno, todavía no se va a complicar más. Todavía. Ahora cuando empezamos a hacer ejemplo. Ahora sí. ¿Dónde estoy? Vuelvo al Word. Acá está. Ahora, fíjense qué pasa con esta otra gráfica. La que a mí me decían que tenía que hacer menos 2x a la 5 más 4. Yo lo primero que sé, lo primero que tengo que recordar, es la función base de x a la 5. La función base de x a la 5 es muy parecida a la x al cubo, solo que más pegada al 0. Cuando yo tenía un menos adelante, ¿qué pasaba con esta curva? Se invertía, ¿sí? Vamos a hacerla con 2 colores. Esta curva se iba a invertir, o sea que lo que iba a tener en realidad era esto. ¿Por qué pasaba esto? Por el menos de la fórmula. La fórmula era menos 2x a la quinta. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo le suma 4. Por lo tanto, yo en vez de estar parado en 0, voy a estar parado en el 4. Entonces voy a tener exactamente la misma curva, pero solamente va a pasar por el 4. Va a tener raíz y ordenada en el 4. Esto que acabo de mencionarles es lo que aparece acá. ¿Dónde está? Acá. Fíjense, tomando la gráfica, vamos a darle un espacio a este. ¿Dónde está? Acá. Tomando la gráfica general de la función, fíjense, y igual x a la quinta, al multiplicarlo por 2, ¿sí? Cada uno de los valores originales se agranda, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se agranda? Ahora lo vamos a ver en el GeoGebra de hace un momento. Y esto en la función original hace que se alargue. O sea, se va a estirar más. Ahora lo vamos a ver, si esto lo dejé aparte como para que se entienda bien qué es lo que va a pasar. Como es negativo el número hacia adelante, nosotros sabemos que la curva va a cambiar de forma. Otra vez el lapicito. Nosotros sabemos que la función original es así. Es toda pegada, sube por el 1 y hace esto. Es toda pegada, baja por el menos 1 y hace esto.
Pero como el número de adelante es un número negativo, yo ya sé que se va a invertir. Y como está sumando 4, como acabamos de ver en el GeoGebra, toda esta misma función invertida, ¿no? Porque la verde que acabo de hacer es la original, sube 4 lugares. Ahora, vamos a ver qué pasa con ese número de adelante. Ese número de adelante lo que va a hacer es estirar la función. Otra vez, vamos al GeoGebra para ver qué hace ese 2 de adelante. Vamos otra vez a la función original. Esta es la función original, x al cubo. Fíjense qué pasa si yo en vez de tener un 1 adelante, o sea, de no tener nada, porque si no tengo nada adelante se interpreta como un 1, yo pongo un 2. Ahí está. Fíjense qué pasó. El punto que era 1, el punto que estaba en 1, se multiplicó por el 2. Entonces, en vez de estar en 1, se fue hasta el 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo en vez de tener un 2, tengo un 3? El punto que estaba en 1 pasa a estar en el 3. ¿Se ve eso? ¿Se entiende eso? Esperen que voy a graficar la función original. Y es igual a x al cubo. Fíjense, esta es la función original. Y vamos a ubicar el punto acá. Quiero que vean, fíjense qué pasa con ese punto A. Me voy a acercar para que se entienda. Porque esto ustedes lo tienen que graficar teniendo en cuenta estos criterios, no haciendo una tabla de valores. Porque, como la otra vez esto lo comentaba en segundo año, hacer una tabla de valores es el método más básico para representar una función. En realidad, lo que uno tiene que conocer es el comportamiento de la función y a partir de ahí poder graficarla. Entonces, nosotros sabemos que la función x al cubo tiene este comportamiento. En 1 vale 1, en menos 1 vale menos 1, en 0 vale 0 y hace este tipo de S. Como ya dijimos, fíjense qué pasa con ese punto, ¿no? Vamos a dejarle el rastro a este punto. Si yo agrego un 4, un 3 afuera, ese punto tiene que subir 3 o 2. Vamos a sumarle uno solo, ¿sí? Si yo le sumo 1, fíjense cómo ese punto pasa de estar acá y se traslada hasta el 2. ¿Por qué? Porque estaba en 1 y como yo le sumé 1 a la función entera, subió 1. Ahora, ¿qué pasa si yo resto un 2 ahí adentro? Este mismo punto se va a mover 2 hacia la derecha. Entonces yo a ese valor le voy a restar 2. No, era el para otro. Ahí está. Ah, no, me quedó fijo ese número, no es el que yo quería mover. Ahí está. Ahora sí. Esperen que borro el rastro de acá. Fíjense que este punto no me lo hizo el gráfico, no me hizo el gráfico lo que yo quería, pero bueno. El punto estaba en 1, en 1, 1. Como yo le sumé un 1, este punto pasó a estar al 2. ¿Por qué? Porque subió 1. Y como yo le resté adentro del paréntesis 2, ese mismo punto se movió 2 unidades. Fíjense, 1, 2. Terminó estando en el 3, 2. Con ese valor del medio, ¿sí? Con ese valor que está adelante de las X, va a pasar exactamente lo mismo. Voy a ver si puedo borrar ese rastro. Acá está. Entonces, fíjense que ese 1 lo que hace es cambiar ese punto, ¿sí? El valor que está acá adelante, y solamente multiplica los resultados. Si yo acá uso el 1, a mí me da el 1. Pero si tengo el 2, este 1 me va a dar 2. Lo único que hace
es estirar o no la función. Ahí está. ¿Sí? Fíjense cómo ese valor lo único que hace es estirar la función, ¿sí? Contraerla, porque la puede contraer un montón, ¿por qué? Porque yo estaría multiplicando por 0,2, entonces al punto lo estaría dividiendo por 5. En cambio, si yo me voy a los números negativos, ¿sí? Fíjense cómo pasa para el otro lado. Por eso hablamos de esto. Si yo tengo un -1 acá, a todos los resultados lo único que hace es cambiar el signo. Pero si tengo un -2, lo que hace es no solamente cambiarle el signo, sino llevarlo hasta el -2. ¿Se entiende hasta acá? Hasta acá vamos más o menos. Entonces, fíjense cómo cada punto particular de la curva tiene la misma transformación. Por eso se le llaman transformaciones. Miren acá. Vamos a poner uno ahí en el 0. Y vamos a poner otro punto en el -1. A ver si lo hace, ¿no? Porque a veces el programa no hace todo lo que nosotros queremos. Yo le voy a restar uno acá, ¿no? Adentro. Entonces, teóricamente, toda la función, no lo hace. No hace lo que yo quiero. Ahí está. Ahí está. Entonces, si yo tengo este punto acá, ¿no? Y le resto un 2 acá, teóricamente, esta parte de la función se tiene que trasladar hasta acá. Entonces, fíjense que si yo le resto un 2 ahí, esa función se traslada. Ahí está. El punto que estaba en 1, 1, o sea, el punto de X que estaba en 1, se movió a la derecha 2. Y si ahora le sumo 2 afuera, ese mismo punto se va a mover 2 hacia arriba. O sea, se va a mover 2 hacia arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense, el punto original estaba acá en 1, 1. Le resté 2 adentro del paréntesis y se movió 2 a la derecha. Le sumé 2 afuera del paréntesis y la función subió 2. Entonces, ese punto que estaba acá se trasladó acá arriba. Y lo mismo va a pasar con todos los valores de la curva. Y recuerden que el número de adelante lo único que hace es contraer o no la función. ¿Sí? La contrae un montón o la da vuelta. Si en caso que sea negativo. ¿Qué les recomiendo yo en este caso cuando la función viene dada de esta manera? Primero contraer la función. ¿A qué me refiero con primero contraer la función? Ustedes primero, si tienen un número adelante, les conviene trabajar con ese número de adelante. Para que se entienda esto, la vamos a modificar a la que teníamos. X a la 5. Esta es la forma de X a la 5. A mí lo que me decían, que yo acá adelante tenía un -2. Entonces, yo sé que ese menos va a hacer que esta función se mueva para el otro lado. ¿Sí? Vamos a dejarla original. Así vemos cómo se transforma. Entonces, yo sé que el menos va a hacer que se mueva para el otro lado. Entonces, le ponemos un -1 como para que interprete que es el menos. Entonces, fíjense cómo la función verde, que era donde estaba la naranja, se mueve para el otro lado. Pero, ¿qué pasa? Al tener un 2 ahí adelante, lo que hace es que este punto que está en 1, ¿sí? Se mueva hasta el punto que está en 2, o sea que contrae la función. Entonces vamos hasta el 2, ¿sí? Contrae la función, no levanta la función, la contrae, porque la que lo sube o lo baja es el valor que estaba acá atrás, afuera del paréntesis, que en el ejemplo que estábamos viendo era un 4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumarle un 4. Entonces, fíjense cómo toda la función sube 4 unidades. Toda la función sube 4 unidades. Entonces, partimos de la función original naranja y terminamos en la función verde, que es la modificada a partir de los parámetros. ¿Hasta acá se entendió? Después con la práctica se van a dar cuenta que esto sale al toque. Sí, sí. ¿Sí?
Bueno, entonces le comparto ahora otra vez porque esto ya termina, no tiene mucho más. Acá está la fórmula, ¿ven? Para determinar las gráficas de las funciones polinómicas simples, porque estamos viendo la simple recién, de la forma y igual a x a la n, nos basamos en las expresiones más simples y luego tenemos en cuenta los valores a, k, a, h y k. A es el valor de adelante, recuerden que si es negativo, invierte la función. K, h es el valor que me indica si la función se mueve a la derecha o a la izquierda, y k es el valor que define si la función sube o baja, ¿sí? Si sube respecto de y o si baja. Obviamente, tengan en cuenta que nosotros lo que tenemos que hacer, o al menos en los ejercicios que yo les agregué, se les pide, por ejemplo, esto. Vamos a hacer un ejemplo, y con esto terminaremos por el día de hoy, no vamos a hacer mucho más. Ejemplo. Graficar la función y es igual a 2x más 2 al cubo menos 1. Ahí está. Fíjense, a mí me piden graficar esa función. En este caso, ¿cuál sería la función base? X al cubo. X al cubo. Función base es igual x al cubo. Si yo pienso en la función base, igual esto lo voy a hacer en un dibujito acá, pero después vamos a ir al GeoGebra. Si yo pienso en la función base, yo sé que la función base, ¿sí? Bueno, yo sé que la función base de x al cubo pasa por el 1, 1, pasa por el 0, 0 y pasa por el 1, 1, ¿no? 1 menos 1, y la función hace esto. Hace así y hace así. Recuerden que lo que yo tengo acá, ¿sí? Son todos los valores, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Qué va a pasar con esta función? ¿Va a cambiar los signos de esta función o se va a mantener así como está? Se mantiene. Se mantiene, porque el valor a, o sea, el de adelante, es positivo. ¿Pero qué hace ese 2? Va a contraer la función, es decir, que el valor que está en 1, 1, lo voy a cambiar de color, que el valor que está en 1, 1 va a pasar a estar en 1, 2. Y lo mismo va a pasar con el menos 1. El que está en menos 1 va a pasar a estar en menos 1, 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este valor de acá adentro, ¿qué va a hacer con este punto que se contrae? Se va a mover a la derecha, se mueve a la izquierda, porque es positivo. Entonces, tanto al 0, 0, se va a mover 2 lugares. 1, 2. Entonces lo voy a tener acá. Esperen que cambio color. Entonces lo voy a tener acá. A este también. A este a este número, ¿sí? Que es este mismo, pero como tiene el 2, hizo que se contraiga la función, se va a mover 2 también. 1, 2. Acá. Y lo mismo va a pasar con este. 1, 2. Acá. Pero ¿qué me falta hacer ahora en este recorrido de puntos? Este menos 1 va a hacer que baje. Entonces, lo que va a pasar es que este punto que está acá va a bajar 1, este punto que está acá va a bajar 1, y este punto que está acá va a bajar 1. Por lo tanto, sé que hay un montón de puntitos, pero la idea es después hacerlo en GeoGebra. Yo sé que la función va a tener el mismo recorrido, pero va a ser esto. ¿Sí? O sea, fíjense cómo... Ahora vamos a hacer GeoGebra. Fíjense cómo... ¿Cómo? Hizo tatetí. Sí, hizo un montón de... Por eso ahora lo vamos a ver GeoGebra. Pasa que quiero recordar la función. 2x al cuadrado más 3 menos 1. Ahora sí. ¿Por qué? Porque quiero correrlo a mano, pero no me va a dejar el programa hacer eso, lo que yo quiero. Ahora sí. Vamos a volver a esto. Borremos todo esto. Es más, vamos a ubicar un punto.
Y esto vamos a ponerlo en C. Ahí está. La función que estábamos usando era x al cubo, ¿no? Sí, la función base es x al cubo. Ahí está. La función base es x al cubo, esta que está acá. ¿Sí? Y como bien dijimos, la función que a mí me daban, esperen que la voy a escribir, así no me la olvido. Escribo acá. La función que a mí me daban era y igual 2x al cubo, no, entre paréntesis, menos 1. Esta es la función que yo acabo de inventar. Así que vamos a usarla. Entonces, esta es la función base y esta es la función. Esta es la función base y esta es la que a mí me piden que represente, ¿no? Como ya les dije, voy a poner en puntos. Es lo mismo que acabamos de hacer ahora. Fíjense qué es lo que va a pasar acá. Yo lo que tengo es que la función base original va a mover los puntos en base a estos datos. El 2 de adelante hace que la función se contraiga. Entonces, en vez de estar el punto en 1, 1, este punto 1 se va a multiplicar y va a ir hasta el 2. ¿Sí? Hasta este que está acá. Hasta este que está acá. O sea que este punto de acá se va a mover hasta este que está acá. Lo mismo va a pasar con todos los puntos, ¿sí? Con este menos 1 también va a estar acá en menos 2. Ahora, este 2 de acá adentro que está sumando hace que este mismo punto se mueva hacia la derecha. Digo, hacia la izquierda. 1, 2 valores. Entonces lo tengo acá, ¿sí? Vamos a hacerlo así en punteado. Este valor se mueve así. Todos los valores se van a mover de esta manera. También el 0. Fíjense que el 0 se va a mover 2 lugares a la izquierda. Y lo mismo el menos 1. Se va a mover 2 lugares a la izquierda. ¿Sí? Entonces tengo este punto y este punto. Primero, ¿qué es lo que pasó? El punto original pasó a estar en el 2 por el 2 de adelante. Después, todos esos puntos, ¿sí?, genéricos, se movieron 2 lugares a la izquierda. O sea, 2 lugares a la izquierda, el origen 2 lugares a la izquierda, y este punto 2 lugares a la izquierda. ¿Pero qué me falta ahora? A todos bajarlos una unidad. ¿Por qué? Porque el número que está fuera del paréntesis lo que determina es si la función sube o baja. Quiere decir que cada uno de estos puntos va a bajar una unidad. Entonces, este punto baja un lugar, este punto baja un lugar, y este punto baja un lugar. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría interpretar yo? Que la función, el gráfico de la función que estoy buscando, viene por acá, ¿sí? Viene por acá, hace así y sube hasta acá, ¿sí? Se interpreta que hace eso. ¿Qué quiere decir? Que si yo a la función en la que puedo modificar los parámetros la muevo hasta estos valores, debería quedar por acá. Obviamente lo ideal sería tener una pizarra, cosa que no tengo, pero vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, ¿sí? Quiero que lo vean. Quiero que vean claramente cómo este punto se mueve hasta acá. Modifiqué el 2 de adelante, ¿sí? Y ahí se movió. Y también este, ¿sí? Ahora, voy a sumarle este 2, ¿sí? Fíjense cómo la función se mueve 2 lugares, ¿sí? Miren los puntos amarillos. Y ahora voy a restarle este 1, que lo que indica es que baja 1. Entonces, si yo le resto 1, fíjense cómo la función baja y quedó en esos puntos que habíamos determinado anteriormente. Todo haciendo el gráfico en base a la función genérica. A la función genérica y igual x al cubo.
¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Esto es solo introducción, así que imagínense. Bueno, ya sabemos cómo es el gráfico. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo acá en el archivo y pasárselos. Pero también lo que me pueden pedir a mí es calcular las intersecciones. A ver. Vamos a poner así. La raíz y ordenada. Que nosotros ya vimos lo que es la raíz y la ordenada y por lo tanto ya se debe saber calcular. Así que vamos a empezar por la primera expresión, que es la raíz. 2 puntos. ¿Qué era la raíz? El valor de x cuando y es igual a 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo lo que voy a hacer es agarrar la función y decir, bueno, y vale 0. Entonces lo que a mí me va a quedar es la misma ecuación, pero con y valiendo 0. Y ahora lo único que tengo que hacer acá es despejar x. Fíjense que el menos 1 que está restando pasa sumando para el otro lado. Entonces a mí me queda que 1 es igual a 2, entre paréntesis, x más 2 elevado al cubo. ¿Qué debería pasar ahora para el otro lado? Para seguir despejando eso. El 2 que está multiplicando. El 2 va a pasar... Esto es resolver una ecuación, ¿sí? Así que por favor... Esto ni lo debería estar haciendo, pero vamos a hacerlo igual. Solo porque hay tiempo. Es igual al cubo, ¿sí? O sea, el 2 que estaba multiplicando pasó dividiendo. Ahora, ¿qué voy a pasar? La raíz cúbica. Porque como acá es potencia, para el otro lado pasa como raíz. Entonces, lo que a mí me va a quedar es que la raíz cúbica de 1/2 es igual a x más 2. Que solamente me falta pasar el 2 y queda definitivamente que la raíz cúbica de 1/2 menos 2 afuera de la raíz es igual a x. Esa es la raíz de la función. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo intersecte la curva, con ese valor, cuando yo mueva la curva con los corrimientos, tiene que pasar que la curva modificada pase por este valor. Que este valor, esperen que lo hago con la calculadora y les digo cuánto le da, porque acá sí, obviamente hay que hacerlo con la calculadora, ¿no? 1/2, todo menos 1. Eso da aproximadamente menos 0,2, aproximadamente, ¿sí? Menos 0,206. Aproximadamente, ese es el valor de la raíz. Repito, en el gráfico tiene que más o menos parecer ese valor. Acuérdenselo, así ahora cuando vemos el GeoGebra, lo vemos. Y por último, a mí lo que me pueden pedir es que calcule la ordenada, que como sabemos, es el valor de y cuando x es igual a 0. Por lo tanto, si yo me baso en la función original, acá se van a dar cuenta cómo se modifica, ¿sí? Acá, en este caso, ¿quién tiene que valer 0? La x. Entonces acá a mí me va a quedar 0. Y resolver esta cuenta es bastante fácil. Vamos a hacerla paso por paso porque tengo espacio en la hoja. Y es igual... Profe puso 8. Sí, porque en realidad el resultado de 2 al cubo es 8. Ahora sí, se me pasó el resultado. Acá me va a quedar 8. Ahí. Menos 1. Porque fíjense que cuando yo haga 0 más 2 es 2 y 2 al cubo es 8. Entonces acá me queda que la ordenada es
15. ¿Sí? 2 por 8, 16, 16 menos 1, 15. Esa se sale fácil. Ahí está. Y esa es la ordenada. ¿Qué quiere decir? Que la función debería pasar por este valor de x, la que modificamos, y por este valor de y. Vamos a ver si esto se cumple. Dejar de compartir. Y vamos al GeoGebra. Me parece que calculé mal la raíz. Ahora me fijo. Está. Ah, porque era menos 2. La raíz vale menos 1,206. Ahora lo modifico y ya se los dejo. Me parecía. Así vamos al GeoGebra. Y fíjense que si calculamos la intersección con el eje X, la curva intersectada con el eje X me da como que la raíz es menos 1,21. Que es el que calculé, ahora lo arreglé, solo que había restado 1 en vez de restar 2. Y supuestamente la intersección entre la curva y el eje Y debería ser 15. Y fíjense que si yo alejo, ¿sí?, la curva corta en el 15. O sea que esas dos cosas, más allá que no hagan falta ponerlas en el gráfico, se van a pedir, porque tiene que coincidir la transformación de la curva con la intersección con los ejes. ¿Se entendió hasta ahí? Acá lo modifiqué, ¿vieron? ¿Sí? Es menos 1,206. Que ahí en el GeoGebra pone menos 1,21. ¿Por qué? Porque el 0,6 redondeado es 1. ¿Se entendió hasta ahí? Dejo de compartir.